Hay un experimento de la Universidad de Leeds que merece tu atención antes de que sigamos. Cogen a un grupo de personas y les piden que caminen en círculo dentro de una sala. Solo informan a un 5% de los participantes sobre la dirección que deben tomar. El resto no recibe instrucciones. El resultado es sistemático, ese 5% arrastra al 95% restante sin que nadie haga ninguna pregunta. Sin liderazgo explícito. Sin argumento. Solo movimiento. Eso es exactamente lo que pasa en los mercados financieros cada vez que aparece una narrativa viral. Y el problema no es que el 95% sea estúpido. El problema es que seguir al grupo era una estrategia de supervivencia eficaz durante cientos de miles de años. Si 5 de tus compañeros de tribu empiezan a correr en la misma dirección, no te paras a evaluar si tienen razón. Corres. Después preguntas. En la sabana, ese reflejo te mantiene vivo. En los mercados, ese reflejo te arruina. Hoy vamos a hablar de educación financiera. No de la educación financiera que consiste en aprender a leer un balance o a calcular un PER. Esa es necesaria. Pero es insuficiente. La educación que importa en los mercados modernos es la que te enseña a protegerte de ti mismo. Porque el análisis más sofisticado del mundo no sirve de nada si en el momento de ejecutarlo tu amígdala ha tomado el control. Vamos con la biología, porque sin esto el resto no tiene base. El cerebro humano no tiene un sistema de procesamiento financiero. Tiene un sistema de procesamiento de amenazas y recompensas que fue diseñado para otro entorno. Cuando la cartera cae un 10%, el cerebro activa los mismos circuitos que activa cuando detecta una amenaza física. Y no es una metáfora. El dolor financiero se procesa en las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. No es que se parezca. Es que es el mismo mecanismo. En ese estado, el cortisol y la adrenalina anegan el sistema. La corteza prefrontal, la parte del cerebro que puede sostener un plan a largo plazo y evaluar probabilidades, queda temporalmente fuera de línea. Lo que queda es instinto. Y el instinto dice, sal. Detén el dolor. Ahora. En la dirección contraria, los mercados alcistas liberan dopamina. Pero hay otra molécula que merece atención y que rara vez se menciona en este contexto, la oxitocina. La hormona de la pertenencia social. Cuando el grupo está comprando y tú no, no solo sientes que te estás perdiendo una ganancia. Sientes que te estás quedando fuera de la tribu. Y eso, biológicamente, activa señales de alarma casi tan potentes como la amenaza de pérdida. La presión social de mercado no es una metáfora de marketing. Es oxitocina. Esto es lo que hace que el efecto manada sea tan resistente al análisis racional. No es que la gente no sepa que está siguiendo a la multitud. Es que hacerlo activa un circuito de recompensa que hace que se sienta correcto. Hay un fenómeno que ha aparecido en la última década y que representa una mutación interesante de este mecanismo. Se llama FOMO. Miedo a perderse el suelo del mercado. Es la evolución del FOMO, del miedo a no subirse a la tendencia alcista, pero trasladado a las correcciones. El inversor moderno, condicionado por décadas de intervención de los bancos centrales y por la percepción de que siempre habrá un rescate institucional, ya no solo tiene miedo de perderse las subidas. Tiene miedo de no comprar cuando el mercado cae. De no estar ahí cuando se produzca el rebote. El resultado es que ahora el inversor minorista compra agresivamente en las caídas, no por análisis de valor, sino por reflejo condicionado. Porque asume que la red de seguridad existe. Y a veces la red existe. Y a veces el mercado bajista dura 3 años y el capital queda atrapado sin posibilidad de maniobra. Lo más costoso no es entrar en el momento equivocado. Lo más costoso es entrar sin un sistema que defina qué haces después. La brecha de rendimiento de 2023 lo cuantifica con precisión. El S&P 500 generó un 25,02%. El inversor promedio capturó un 16,54%. 8,5 puntos porcentuales de diferencia. No por falta de información. No por falta de herramientas. Por timing emocional. Por entrar impulsado por el FOMO en los picos y por capitular cuando el ruido era máximo. Y esos 8 puntos no son una cifra abstracta. A 20 años,
aplicando interés compuesto, representan una diferencia patrimonial que no se puede recuperar con esfuerzo posterior. El capital que no capturaste en los mejores días del mercado no lo puedes recuperar trabajando más. Simplemente desapareció en la brecha entre lo que el mercado ofreció y lo que el comportamiento dejó pasar. ¿Y cómo se cierra esa brecha? No con más información. Con estructura. El primer pilar es la declaración de política de inversión. En inglés se llama Investment Policy Statement, el IPS. Y la razón por la que funciona no es técnica. Es psicológica. Un IPS es un documento que escribes cuando estás tranquilo, cuando el mercado no se está moviendo, cuando el cortisol no está en circulación. Define cuánto vas a invertir, en qué, con qué horizonte, bajo qué condiciones reequilibrarás y qué porcentaje máximo de caída toleras antes de revisar la tesis. Es la constitución de tu cartera. Y la clave es esta: cuando el mercado cae un 15% y el ruido en redes es apocalíptico, no tienes que tomar ninguna decisión. Porque ya la tomaste. La tomaste el domingo por la tarde cuando estabas frío. Y el documento dice exactamente qué hacer en este escenario. El IPS no te protege de los mercados. Te protege de ti mismo en los peores momentos. El segundo pilar es la automatización. El dollar cost averaging mecánico elimina la pregunta más destructiva del inversor minorista, que es cuándo entrar. Al invertir cantidades fijas en intervalos regulares, el sistema fuerza la compra de más unidades cuando el precio está bajo y menos cuando está alto. No requiere predecir nada. Requiere ejecutar el plan aunque todo el mundo esté diciendo que es el peor momento posible. Que es exactamente cuando suele ser el mejor momento. El tercer pilar es el protocolo de 48 horas. Ninguna decisión de venta motivada por noticias o volatilidad extrema se ejecuta sin 2 días de espera. No porque todas las ventas sean malas, sino porque el 90% de las urgencias se disuelven en 48 horas y el 10% restante se puede ejecutar con mucha más claridad cuando el cortisol no está al mando. Hay un cuarto elemento que merece mención aunque se use poco: el diario de inversión. No un registro de operaciones. Un registro de decisiones. ¿Por qué entraste? ¿Qué esperabas? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste cuando pasó algo distinto y por qué? La utilidad de este diario no es contable. Es diagnóstica. Con 6 meses de entradas, puedes identificar tus patrones de error concretos. Si siempre vendes en el tercer día consecutivo de caída. Si siempre entras cuando un activo lleva 3 semanas en portada. Tus sesgos específicos, no los del inversor promedio genérico. Los tuyos. Y una vez los ves escritos, son mucho más difíciles de repetir. En paralelo, la tecnología está empezando a ofrecer herramientas que antes solo tenía el capital institucional. Los sistemas de análisis de sentimiento con inteligencia artificial permiten medir en tiempo real el nivel de euforia o pánico en los mercados, usando como señal contraria aquello que los algoritmos detectan como extremo. Cuando el optimismo del inversor minorista alcanza niveles estadísticamente anómalos, históricamente coincide con techos de mercado. Cuando el pesimismo es extremo, coincide con suelos. No siempre. Pero con suficiente consistencia como para que sea una señal, no ruido. Los robo-advisors hacen algo que los inversores humanos hacen muy mal: reequilibran sin emoción. Cuando un activo se ha apreciado por encima del peso objetivo en la cartera, el algoritmo vende la fracción excedente y compra lo que ha quedado por debajo. Es la implementación mecánica de comprar barato y vender caro, sin que el cerebro del inversor interfiera con la narrativa de que el activo que subió va a seguir subiendo. Pero hay que mantener el contexto sobre estas herramientas. La tecnología no elimina el problema conductual. Lo contiene. El mayor riesgo de los neobrokers y las plataformas de inversión gamificadas es exactamente el contrario: diseñadas para aumentar el engagement, incrementan la frecuencia operativa en un 40% sin correlación con el rendimiento. La herramienta y el diseño de la herramienta no son lo mismo. Una plataforma que te envía notificaciones push cada vez que un activo se mueve un 2% no está diseñada para hacerte rico. Está diseñada para que abras la aplicación. La educación financiera completa entiende esto. Saber qué activos existen, cómo funcionan los bonos, cómo calcular el coste de un fondo, es el mínimo necesario. La capa que convierte ese conocimiento en rentabilidad real es saber cuándo no actuar.
Saber que la inacción disciplinada en momentos de volatilidad no es parálisis. Es estrategia. Hay una jerarquía en este proceso de mejora que vale la pena tener clara. El primer nivel es el autoconocimiento, identificar tus disparadores emocionales concretos, no los del inversor promedio. El segundo nivel es la estructura operativa, el IPS, el DCA, los stops mecánicos, el protocolo de 48 horas. Y el tercer nivel es la auditoría continua, revisar periódicamente si el plan sigue siendo coherente con los objetivos y si el historial de decisiones muestra patrones que corregir. El objetivo de este proceso no es convertirse en un robot. Es conseguir que cuando llegue el siguiente ciclo de pánico, y llegará, la respuesta no sea instintiva sino estructural. Que el plan ya esté escrito. Que el sistema ya esté ejecutando. Y que el cerebro, con todo el cortisol que quiera liberar, no tenga ninguna decisión urgente que tomar. Los mercados son cíclicos. La naturaleza humana es constante. Y el inversor que entiende ambas cosas, y que ha construido una arquitectura de decisión para protegerse de sí mismo en el peor momento, tiene una ventaja real sobre el 95% que sigue al 5% sin preguntar hacia dónde. El 95% no está siguiendo al mercado. Está siguiendo a la tribu. Y la tribu, en los mercados financieros, casi siempre llega tarde.